Hablando de relaciones entre Estados Unidos y estos países, vamos a hablar de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y para eso está con nosotros Julio Schilling, experto, analista político, historiador, escritor y director de Patria de Martí. Julio, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido, americano. Un placer, Lourdes, estar contigo. Bueno, ahí estamos viendo, te estabas escuchando pues la despedida del embajador Story, le cortaron la cabeza a petición del gobierno de Venezuela. ¿Dónde estamos hoy en las relaciones entre esta administración y Cuba? Julio. Lourdes, es todo muy lamentable porque la realidad es que sí hace falta cortar cabezas, pero hace falta cortar la cabeza del despotismo marxista que hay en el continente y no de personas que pueden tener una posición defensora de derechos elementales. En este momento, o sea, los Estados Unidos lamentablemente está dirigido por una corriente, responsablemente se puede catalogar como un régimen por la sencilla razón de que cuenta con toda una policía política que es el FBI, que es la Agencia Central de Inteligencia, que está activamente haciendo todo lo que tenga que hacer para impactar elecciones, para no distorsionar el orden que ellos quieren imponer. Entonces, podemos decir, si lo quisiéramos poner en una categoría, estamos hablando con un apegamiento al socialismo fabiano, ¿no es verdad? Gracias a Dios, y después voy directo a tu pregunta, pero este contexto es necesario. Gracias a Dios, Lourdes, que los Estados Unidos tienen un sistema federal. Un sistema federal quiere decir que los estados tienen gobernadores, sus propias legislaturas, y eso le da determinado autonomía regional. Por eso, por ejemplo, la Florida, pues acá tenemos un gobernador que ha sido un gran defensor de la libertad en todos los sentidos, igual que el gobernador de Texas y en otros. De tener un sistema unitario, donde desde Washington hubieran podido dictaminar lo que el resto del país puede decir o hacer, realmente las cosas serían mucho, mucho más complicadas y nuestras libertades estarían, si es que todavía las tuviéramos, en seria amenaza. Entonces, la guillotina, el guillotinazo que le dan al embajador estadounidense en Venezuela es porque simplemente no es una pieza inconveniente. Sí. Yo no tengo ninguna duda de que estas órdenes vengan del despotismo, o sea, son instrucciones, solicitudes que le piden, saquen por favor a esta persona de acá que no está de acuerdo al nuevo clima que queremos tener. El gobierno de Joe Biden, que de nuevo Joe Biden es la figura titular. Sí. Aquí hay toda una corriente que es en sí el que toma las decisiones, el que decide la dirección, pues busca un acercamiento con Cuba comunista y con Venezuela, todo lo que estamos viendo, absolutamente todos, la reacción que están teniendo ahora ante la frontera sur, que incluye pasar grandes cantidades al gobierno de México para que procese personas del otro lado. O sea, todo esto es parte, porque no es que eso va a cambiar ni tanto el régimen castrista va a cambiar su conducta, porque es una pieza rentable que les representa dinero. La inmigración es algo que siempre han utilizado y eso es solamente una manifestación de lo que me estoy refiriendo, de buscar que los Estados Unidos se mueva en esa dirección. Porque la realidad, y este es un fenómeno, Lourdes, y hay que ser realista, bipartidista, aunque por supuesto ya con el Partido Demócrata de Barack Obama, que es el que está en existencia hoy, pues directamente ya están totalmente ya del bando, sentimentalmente, si lo estamos viendo por tu vida aquí en los Estados Unidos también. O sea, que estos son buenos días para el marxismo, lamentablemente, con esta administración. Pero presidentes republicanos también han perdido la oportunidad. Yo creo que en gran medida, por ejemplo, la presidencia de Trump no fue bien informada y contenía elementos de seria disidencia en su gobierno, porque en Venezuela, en esa oportunidad, justo cuando estaba, ya le dieron el hacha,
era el momento para para ejercer el derecho de rebelión, liberar a Venezuela del narcotráfico. No había que ir más lejos, aprovechar que el pueblo estaba de manera magnánima en la calle, y no se hizo conciertos en la frontera, se hizo la oposición, pues fue una de las primeras, lamentablemente, oposición leal, en el sentido de que realmente no tienen ningún impacto, de no queremos una intervención extranjera. Entonces imagínate tú, es embarcar a los venezolanos a que buscan la libertad, enfrentando a todo un cuerpo multinacional, como lo que es Irán, Corea del Norte, China, Rusia, por supuesto Cuba comunista y el resto del bloque socialista del continente, Sí. y los carteles de droga. Entonces imagínate tú, dejarlo solo fue una traición. Entonces, en cierto sentido, no hay disposición, no hay la concienciación y la voluntad, por no decir otra palabra, para promover cambios que hacen falta en América Latina. Déjame hacer, Julio, una breve pausa y regreso contigo. En escasos minutos vamos a identificar a Americano y vuelvo con Julio Schilling en breve, amigos oyentes. Continuamos, queridos amigos oyentes, en Americano Media. Me acompaña en el programa Julio Schilling, historiador, escritor, analista político experto en temas cubanos y además el director de Patria de Martí. Hay un simposio sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que podemos ver online, por cierto, en cualquier lugar de la Unión Americana, en este tema que es tan interesante y tan importante, ¿no?, para todos, cómo se están manejando estas relaciones con estos gobiernos en América Latina. De lo que acabamos de ver ahora con Venezuela, estamos viendo ahora con Cuba, que por cierto tomaron una decisión, Julio, de ampliar la validez de los pasaportes, eliminaron la obligación de prorrogarlos cada 2 años, le bajaron los costos, todo esto como parte de esas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en ese plan que están adelantando ellos de dame y te doy, en eso están, ¿no? Cuéntanos sobre este foro que vas a tener de estas relaciones tan importantes y tan rocambolescas entre Estados Unidos y Cuba. Cómo no, como tú sabes, el evento va a ser, el simposio Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. Se va a celebrar el jueves 18 en la biblioteca de Westchester a las 5:30 de la tarde. La entrada es completamente gratis. Los panelistas van a ser Gustavo León, Frank Rodríguez y Alberto Luzárraga. Este servidor estará en función de moderador. Y como tú sabes, el viernes 19 de mayo es el aniversario de la partida de José Martí, y el sábado 20 de mayo es el aniversario de la independencia de Cuba. Correcto. Entonces, en los 56 años que tuvo la República, o sea, de entre 1902 a 1958, y pudiéramos incluir también desde que Cuba se conoce en el mapa, la relación muy particular que ha tenido con los Estados Unidos y los cubanos viviendo en los Estados Unidos, pero tomando de marco de referencia a la República, yo creo que mirando hacia el futuro, ¿qué debe un gobierno libre y democrático cubano? ¿Qué tipo de relación debe de tener? Porque Cuba gozaba durante la República de una relación muy buena. Sí, podemos discutir, pero para mí la evidencia sobra de que los Estados Unidos, en cierta medida, podemos decir gran medida, en lo que es la geopolítica, facilitó el ascenso de Fidel Castro al poder, poniendo un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista, ignorando toda la información que existía acerca de la relación que los hermanos Castro tenían con la inteligencia soviética. Se ignoró todo eso, en parte por el espionaje del comunismo internacional, la penetración que había en el Departamento de Estado, hablando del Departamento de Estado, y el propio gobierno de la administración del presidente Eisenhower en aquel momento. Entonces, yo creo que cuando miramos, y los cubanos no son los únicos, tenemos, podemos decir en Bahía de Cochinos y tantas cosas que fueron entrenados para equipos de liberación y después a última hora cambian de idea y dicen no, fuera ya. Y no solo fue en Bahía de Cochinos, de nuevo, a través de la década de los 60, eso ocurrió cuando miramos en Vietnam el abandono en Saigón, recientemente Afganistán, en fin.
realmente la tesis de Kissinger de que es peligroso ser enemigo de los Estados Unidos, pero es más peligroso ser amigo. O sea, Sí. yo creo que hay que entender, y tenemos el caso de Venezuela, o sea, un caso que clásicamente hay una oportunidad dorada para liberar no solo a un país, sino empezar a descuartizar el modelo dictatorial socialista del continente, porque Venezuela sigue sirviendo en una importancia medida del botín, y sin embargo no se hizo. Entonces esa es la idea del evento, ofrecer análisis, reflexiones y sugerencias con vista al futuro. Con vista al futuro. Este país tiene grandes principios, grandes ideales, Lourdes, y podemos demostrar ejemplos. Por ejemplo, la administración de Ronald Reagan, que tomó una política proactiva para revertir el comunismo. Había decisión, había realmente voluntad para producir espacios de liberación en lugares que producía, o sea, que en el mundo libre una grave amenaza, pero a la misma vez hay ejemplos de traiciones. Te mencioné algunos de ellos, pudiera seguir nombrándote. Sí. Yo creo que eso es, o sea, los cubanos en una Cuba libre no pueden solamente mirar un lado bueno de la relación, sino hay que ver el lado negativo. Y cuando nos cuestionamos, por ejemplo, lo de Ucrania, yo estoy a favor del apoyo a Ucrania, sin embargo, vemos una participación sumamente proactiva para ayudar a la soberanía de Ucrania, sin embargo, un acercamiento entonces, por otro lado, con un régimen dictatorial que es una amenaza mucho más grande para los Estados Unidos. Más cercana, causa mucho más así daño. mismo. No hay respuesta. Estas son las cosas. Así es, no hay respuesta. Seguro que las hay, pero o sea, pero al final se debe a un gran trabajo de la inteligencia castrocomunista de falsear la realidad, penetrando instituciones claves en los Estados Unidos que todavía lo tienen, que desdibujan la realidad de la amenaza que es Cuba y el socialismo continental, y la relación que tienen con países subversivos con regímenes subversivos como Irán, como Rusia, como China, como Corea del Norte, que son enemigos acérrimos de la libertad de los Estados Unidos. Entonces, no vemos una coherencia moral y mucho menos práctica en cuanto a buscar avenidas a favor de la libertad. Y de esta administración no podemos, o sea, sería iluso, sería una quimera pensar que si en su propio país están coartando la libertad, están constantemente en una guerra para cambiar, de construir los Estados Unidos y tener un modelo que ya dejaría de ser este país. No creo que lo logren, con el favor de Dios, pero si esa es la mentalidad, ¿qué podemos esperar para Cuba, que vemos que tienen una relación sumamente cercanía? Y esta medida que tú mencionaste de facilitar los pasaportes es por todo lo que viene, o sea que ya esto está negociado. Ya está negociado. El 11 de julio fue una imprudencia que ocurrió, que paró el reloj para la dictadura castrista, para los objetivos de este gobierno, pero ya está en curso de nuevo. Sí. Bueno, a los que no están en el sur de la Florida, sepan que si se conectan a patriademarti.com, ustedes van a poder ver en vivo esta disertación de estos tres expertos en el tema de las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Ustedes la pueden ver online en la web www.patriademarti.com y por supuesto en todas las redes sociales, en Facebook de Patria de Martí, en Twitter, en YouTube, en el canal de Patria de Martí. Ustedes lo van a poder ver allí en vivo. Es este jueves 18 de mayo a las 5:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y el moderador es nuestro invitado, el politólogo, autor y director de Patria de Martí, Julio Schilling. Julio, gracias por acompañarme, como siempre un placer, y ahí vamos a estar conectados. Gracias a ti, Lourdes. Un fuerte abrazo. Igualmente.